Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, bien. Vamos a comenzar entonces leyendo dos textos, tres textos. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo 4, 1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y vamos a dejar allí. El texto sigue, después vamos a hacer referencia a algo de eso. Después vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hay una cantidad de pasajes más. Bueno, la epístola de Judas le dedica mucho, prácticamente toda la epístola está dedicada a cierta clase de personajes estrechamente reunidos con este tema. Pedro habla mucho de eso y Pablo en diferentes lugares también. Y el Señor Jesucristo también, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, cuando dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, y él dice: no os conocí. Es decir, hay abundante cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento, algunos los vamos a ir viendo en estas reuniones, que tienen relación con esto. Así que el Espíritu Santo le ha dedicado un gran espacio, y evidentemente si le ha dedicado tanto espacio debe tener su gran importancia. En el primer texto que leímos, en 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo se refiere a una actividad del Espíritu Santo y dice claramente, es decir, él se refiere, Pablo está queriendo decir que el Espíritu Santo está comunicando con toda claridad, en forma que no podemos equivocarnos, en forma indubitable. Dice claramente, se puede entender como que habló en forma directa y dijo algo, o estaba mostrando algo, y por eso que mostraba, estaba indicando algo que el apóstol Pablo lo veía con claridad. Aparentemente se refiere a cosas que estaban pasando y que mostraban que eso que estaba pasando era el desarrollo incipiente de algo que se iba a incrementar en el futuro. Dice, está mostrando, está diciendo con toda claridad, decía concretamente, es como si dijera, en los hechos está mostrando esto, y que se va a intensificar en los postreros tiempos. Y Pablo, con la frase postreros tiempos, se refiere a los tiempos que van a venir inmediatamente después de su ministerio, y que son los tiempos que iba a vivir Timoteo. Pablo le estaba hablando de cosas que Timoteo iba a tener que enfrentar, ¿verdad? Que se iban a ir desarrollando, intensificándose a medida que que se fuera desarrollando la vida de la iglesia hasta que el Señor venga. Dice que algunos apostatarán de la fe. Acá menciona algunos. Sin embargo, cuando leemos la segunda epístola de Timoteo, vemos que esos algunos ya son muchos. Por las palabras que dice, el espacio que dedica en 2 Timoteo, por ejemplo, se amontonar maestros, etcétera, etcétera, ya habla de una proliferación de esa clase de personas que se va incrementando a lo largo de la vida de la iglesia, ¿verdad? Dice, estas personas van a apostatar de la fe. Acá la palabra fe no se refiere evidentemente a la fe personal, ¿verdad? En la Edad Media era común que se diferenciara la fe con que se cree, en la fe personal,
y la fe que es creída, es decir, el cuerpo de doctrina que una vez fue dado a los santos, lo que dice en Judas capítulo 4. Entonces dice, estas personas van a apostatar de la fe como consecuencia de escuchar a espíritus engañadores. Es decir, van a ser personas que van a estar bajo la influencia de espíritus que desean engañar, que se sirven de estas personas para promover el error. Y además van a escuchar doctrinas de demonios, no doctrinas que hablan acerca de los demonios, ¿no? Doctrinas que tienen origen en una mentalidad demoníaca. Pero todo esto está bajo un barniz de cristianismo. El apóstol no está hablando de algo que va a pasar afuera de la iglesia, afuera del cristianismo, sino está hablando de cosas que van a ocurrir dentro del ámbito de lo que se conoce en el mundo como cristianismo, ¿verdad? Es ese amplio espacio, sobre todo en Occidente, ¿verdad?, en donde mayor impacto ha causado el Evangelio. No quiere decir que todos se convirtieron, pero sin embargo es un ámbito donde el Evangelio causó mayor impacto, ¿no? Entonces, él plantea una situación que Pablo veía en forma incipiente, pero que con el tiempo él se daba cuenta, porque el Espíritu se lo estaba indicando, que esto iba a ir incrementándose. Los segundos textos que leímos dice, vendrá tiempo, otra vez está hablando en un futuro, pero en un futuro cercano. No está hablando de siglos después, perdido en la historia de la iglesia, no, algo muy cercano inmediatamente al tiempo posterior a Pablo. Dice, vendrá tiempo, y dice una frase, no sufrirán la sana doctrina. Aquí es, no el finado hermano, como se llama, Don Ochoa, hablando sobre esto, él decía una vez, si nosotros tuviéramos que predicar la doctrina bíblica tal como está, dice, muchas personas se levantarían y se irían. Esto es lo que quiere decir no sufrirán. No la podrán sobrellevar. Me acuerdo que don Ochoa dijo eso una vez y me quedó en mi mente hace ya unos cuantos años que escuché eso, y él decía, miren hermanos, si nosotros predicáramos la doctrina tal como está en el Nuevo Testamento, dice, muchas personas no la soportarían. Dice, no sufrirán la sana doctrina, no podrán sobrellevarla. Es una carga que va más allá de lo que ellos están dispuestos a aceptar. Pero, sin embargo, estas personas tienen inquietud de escuchar. Quieren escuchar. Entonces es ahí cuando van a aparecer una gran cantidad de maestros que van a predicar cosas que satisfagan sus concupiscencias, ¿verdad? Las concupiscencias son los deseos de la naturaleza caída. Es decir, hay cierta prédica que tiene un barniz de cristianismo, pero que tiende a satisfacer, como dice un escritor, calma las conciencias, pero no produce creyentes. A las personas le dicen, me voy tranquilo a mi casa, me hizo de bien, y el Evangelio lo que él quiere no es ponerle un remiendo a la vida de la persona. El Evangelio le está diciendo, mira, tu vida tal como la has vivido hasta ahora no sirve. Tenés que nacer otra vez. Es decir, no trata de poner paños tibios y que la persona siga consolada pero con la misma vida. No, está diciendo, tenés que nacer otra vez, porque así como estás, no podés ingresar al cielo. Entonces, dice, se trata de una prédica que calma conciencias, pone paños tibios, ¿verdad? Pero no va a la raíz del problema. Y como consecuencia de eso, mucha gente va a seguir esa prédica y se van a apartar, van a dejar de escuchar la verdad y se van a volver, dice, fábulas, son cuentos muy atractivos, ¿verdad?
incluso desde el punto de vista moral y ético pueden ser muy buenos, pero no son la verdad. Moody, creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Moody, el famoso predicador norteamericano del siglo XIX, en su libro titulado El camino hacia el cielo, dice que cuando estemos en el cielo nos van a pasar tres cosas. Vamos a estar asombrados, maravillados de estar ahí y no nos vamos a cansar de mirar a nuestro alrededor. Pero nos vamos a sentir cómodos. Nos vamos a dar cuenta que ese es nuestro lugar. La segunda cosa que nos va a pasar es que nos vamos a asombrar porque vamos a encontrar en el cielo a personas que no esperábamos encontrar ahí. Y la tercera cosa es que nos vamos a asombrar porque no vamos a encontrar a personas que sí esperábamos encontrar ahí. Seguramente hay un escritor, dice, tratando este tema, dice, seguramente hay muchos a quienes les sorprende y asombra la afirmación que entre los miembros de las iglesias puede haber personas que todos consideran personas salvadas por el Señor, pero que en realidad se trata de personas que nunca han recibido a Cristo, que nunca se han convertido de corazón al Señor y son solamente profesantes. Sin embargo, en las Escrituras se menciona la existencia de estas personas en la iglesia primitiva. Pablo dice en 2 Corintios 11:26 que había estado en diversos tipos de peligros muchas veces, en diferentes circunstancias, y uno de esos peligros eran falsos hermanos. Se trataba de personas que seguramente se presentaban como maestros de la palabra. En Gálatas 2:4, Pablo menciona la oposición de personas que llama falsos hermanos, de quienes dice que se había introducido inadvertidamente. Se habían introducido inadvertidamente, solapadamente, en las congregaciones, sin que se advirtiera su verdadera condición espiritual. Algo parecido, algo similar, es lo que dice Judas en los primeros 7 versículos de su epístola. También tenemos el caso de personas a quienes se los veía como creyentes en Cristo en el Nuevo Testamento, pero en realidad nunca se habían convertido, como es el caso de Simón el Mago, Hechos 8 del 9 al 24, a quien todos suponían una persona convertida a Cristo, que incluso llegó a bautizarse, pero era una persona que nunca había creído en el Señor. Todas las personas, todos los inconversos, incluyendo los creyentes, allí en Samaria, lo miraban a Simón el Mago y decían, Simón se convirtió. Los inconversos creían que él era creyente. Felipe creía que él era creyente, hasta que vinieron Pedro y Juan, hablaron con él y se dieron cuenta que no era creyente. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 30 al 59, el apóstol Juan menciona a personas de quienes se dice que habían creído en Cristo. Pero unos versículos más adelante, vemos que el Señor les dice que ellos eran hijos del diablo. Y luego ellos quisieron matar al Señor. El caso de Judas es el más asombroso de todos, porque se trata de alguien que vivió cerca de Cristo durante varios años, que escuchó cosas que otras personas no escucharon, que convivió con Cristo y tuvo la oportunidad de verlo detenidamente, y sin embargo jamás lo recibió como su Salvador personal. Y no solo eso, no solamente que no lo recibió como Salvador, sino que lo traicionó. Si aún en el círculo íntimo de los apóstoles cercanos a Cristo hubo un falso hermano, no es descabellado pensar que hoy esa experiencia se puede repetir. Y Pablo trata ampliamente ese lugar, ¿verdad? Primero en la primera epístola a Timoteo y luego en la segunda.
Tenemos también el caso de los falsos maestros. Pablo, Pedro y Judas mencionan a los falsos maestros, y al leer la advertencia de Juan nos damos cuenta que incluye a los falsos maestros. En pasajes como 1 Timoteo 4:13, 2 Timoteo 3 del 1 al 5, Tito 1 del 10 al 11, Tito 3:10, 2 Pedro 2:1, 2 Pedro 3 del 1 al 4, 1 Juan 4 del 1 al 3, 2 Juan 7:11, Judas del 4 al 19. Estos son pasajes, y hay más, a donde se mencionan estas personas. En el Antiguo Testamento también tenemos abundantes casos de falsos maestros, falsos profetas, que se oponían a los verdaderos profetas y luchaban para mantener su influencia sobre el pueblo de Israel. El suceso narrado en 2 Crónicas 18 del 1 al 26 expone muy bien el grado de influencia que los falsos profetas llegaron a tener en el pueblo de Israel y en sus gobernantes. En Jeremías 19:14 leemos que Dios acusa al pueblo de infidelidad. En el capítulo 22, versículo 1, acusa y advierte a los gobernantes. Y en el capítulo 23 acusa a los guías espirituales del pueblo, entre los cuales estaban los falsos profetas. Podemos leerlos claramente en Jeremías 23, del 21 al 40. En el libro de Lamentaciones, Jeremías menciona cómo los profetas falsos engañaron a Jerusalén y la ciudad lo aceptó. Lamentaciones 2:14. El pueblo y sus gobernantes se desviaron a tal extremo que los profetas los verdaderos profetas eran vistos como enemigos, tal como se menciona en Amós, capítulo 7, del 10 al 13. Y por supuesto no podemos olvidar a Elías, que enfrentó una situación de apostasía tremenda en el pueblo de Israel, a tal punto que Elías llegó a creer que era el único creyente que quedaba. Y un suceso que todavía está en el futuro, relacionado con falsos maestros, es mencionado por el Señor mismo en Mateo 7, del 21 al 23. ¿Qué es lo que dice Mateo 7, del 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense que en el futuro dice que hay personas que se van a acercar al Señor y le van a hablar como si fueran conocidos del Señor, ¿verdad? Señor, Señor, dice. Y entonces dice tres cosas. Profetizar en su nombre, de predicar en su nombre echar fuera demonios, de ejercer cierta autoridad sobre el mundo demoníaca, y ejercer muchos milagros. Fíjense que las tres cosas ellos dicen que la hicieron en el nombre de Cristo. Lo que quiere decir es que ellos se presentaban como si fueran enviados por Cristo. El Señor no niega que ellos hayan hecho esas cosas. El Señor no les dice, ustedes están mintiendo, nunca la hicieron. No, lo que les dice es hacedores de maldad. En otras palabras, el Señor niega que Él los haya enviado. Estas personas actuaban en el nombre del Señor como si el Señor los hubiera enviado, y el Señor niega eso y dice, yo nunca los envié. Pero mientras estuvieron aquí en la tierra, ellos se presentaban como personas enviadas por el Señor y seguramente muchos lo siguieron. Ahora, ¿por qué mencionamos esta situación ampliamente extendida en toda la Biblia? Porque hay muchos pasajes más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos hacemos otras preguntas. ¿Quiénes son
apóstatas. Se trata de personas que escucharon la palabra, el Evangelio, y manifiestan haberlo recibido y creído, pero la realidad es que nunca recibieron la verdad en su corazón, nunca creyeron en Cristo como su Salvador personal. Por un tiempo pudieron haber sentido simpatía por la verdad y quizá convivieron con verdaderos hermanos en alguna congregación durante cierto tiempo, pero en realidad no entendieron el Evangelio y no se convirtieron, y un día se vuelven atrás y abandonan la fe que manifestaron recibir. No quiere decir que pierden el interés en religión, pero comienzan a seguir un evangelio distinto. Un apóstata no es un creyente que cayó en un error. Se trata de una situación distinta. El apóstata es alguien que cae en un deliberado rechazo de la palabra de Cristo y de la vida cristiana. Se tiene que diferenciar a un creyente verdadero que cae en pecado de una persona que es apóstata. Son dos cosas distintas. Tomemos el caso de Abraham. Él tuvo muchos fracasos en su vida y pasó muchos años apartado de Dios sin tener comunión con Él, pero jamás apostató de la fe. Tomemos el caso de David. David cometió pecados graves, llegó a extremos que nadie imaginó, pero no era un apóstata. Él jamás abandonó la fe. David tenía un verdadero terror de cometer actos de idolatría y jamás cayó en ciertos pecados que sí cayeron otros reyes de Israel después de él, que intentaron modificar el culto a Dios y que introdujeron el error en Israel y que evidenciaron que no tenían temor de Dios y no reverenciaban su palabra. David cometió crímenes tremendos, porque ordenó matar a un hombre. Hubo otros reyes después de él que no hicieron eso, pero sí abandonaron la fe. Pedro es otro caso. Él negó a Cristo con blasfemia y lo hizo 3 veces y lloró amargamente por eso, pero él no era un apóstata. Pedro realmente creía en Cristo a pesar de sus errores y fracasos, era un verdadero creyente en el Señor. Un verdadero creyente puede caer en el error y en alguna doctrina equivocada, puede caer, pero no es alguien que rechaza al Señor y niega la fe. Muchas personas que han depositado sinceramente su fe en Cristo están dispersas entre diversos grupos evangélicos, entre el mundo, el amplio mundo denominacional, que tienen prácticas erradas, pero son creyentes, han recibido a Cristo en sus corazones y tienen una vida limpia y un buen testimonio y evidencia que tienen un verdadero temor de Dios. Un apóstata no es nada de eso. Es alguien que jamás se convirtió, a pesar de que tuvo contacto con el Evangelio quizá durante años y tuvo oportunidad de recibir a Cristo y las demás personas pensaban que era un verdadero creyente hasta que un día abandona el verdadero Evangelio y se vuelve contra Dios y su palabra y rechaza lo que antes decía haber creído, aunque predica una cosa muy similar, pero no es la misma. ¿Cuáles son las diferencias entre herejía, apostasía y blasfemia? La palabra herejía viene de un verbo que significa elegir. Básicamente significa una elección hecha por una persona. Una aplicación de la palabra es elección basada en una opinión, en la opinión de una persona que sustituye u ocupa el lugar de la palabra divina, y que pueden ser opiniones equivocadas, y que apartan a las personas de la sujeción a la Biblia, y que produce una división o separación. Primariamente quiere decir elección, selección, opinión que llevan a posiciones personales en relación a la doctrina. Generalmente se aplica la palabra a situaciones donde por causa de decisiones u opiniones equivocadas se cae en errores, en algún error en materia de doctrina. También se llama herejía a los grupos o sectas que surgen como consecuencia de opiniones equivocadas. Aplicaciones de la palabra, por ejemplo, en Tito 3:10,
se usa una palabra derivada de la anterior, y que se refiere a una persona que decide erradamente y que puede causar una separación. Luego de 2 amonestaciones, para que abandone la actitud, si la persona no obedece, los creyentes deben apartarse de esa persona. Es interesante que ahí en Tito 3:10, es muy interesante, que dice así: no utiliza la palabra creyente, dice al hombre. Acá se refiere no al hombre de sentido masculino, sino a la raza humana. A la persona que haga eso, dice, a la persona que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Esta es la aplicación de esa palabra en Tito 3:10. En 2 Pedro 2:1 se menciona herejías destructoras promovidas por falsos maestros. En Gálatas 5:20 las herejías integran la lista de obras de la naturaleza caída, de la carne. En esa lista hay 3 listas parecidas en Romanos, en Gálatas y en la segunda epístola a Timoteo hay listas parecidas aplicadas a distintas cosas. Pero en Gálatas 5:20 la herejía aparece como una obra de la carne en la que un creyente puede caer en eso. En el libro de los Hechos, la aplicación predominante de la palabra herejía tiene el significado de secta, partido o grupo surgido como consecuencia de enseñanzas distintas que están basadas en opiniones humanas. Hechos 5:17, 15:5, 24:5, 24:14, 26:5, 28:22. Ahí aparecen disensiones, desacuerdos, etc. Básicamente, herejía significa una división producto de opiniones contrarias a alguna enseñanza de la Escritura. Generalmente es algo muy puntual, que no quiere decir el rechazo de toda la doctrina, sino es un error en algún punto. Apostasía ya es otra cosa. La apostasía básicamente quiere decir deserción, desertar. La palabra se usaba a situaciones de la vida política de Grecia. Apostasía para los griegos era una palabra que se utilizaba y se aplicaba a personas que se apartaban de la ley o se oponían a las autoridades, lo que hoy llamaríamos rebeldes o revolucionarios. En la Biblia, en la Septuaginta, la palabra se usa para referirse al abandono de la fe, para seguir falsos dioses. Deuteronomio 32:15, Josué 22:18, 23, Jeremías 2:19, Daniel 9:9 y una cantidad de pasajes más. En el Nuevo Testamento la palabra aparece en 2 textos. Hechos 21:21. Aquí se dice que Pablo promovía el abandono de la fe de Moisés, es decir, lo acusaban a Pablo de promover el abandono de la fe de Moisés. Lo acusaban de ser un apóstata y de promover la apostasía, cosa que no era verdad. Y en 2 Tesalonicenses 2:3 se refiere a hechos futuros, cuando antes de la venida del Señor, antes de que se va a producir un abandono de la fe. A diferencia de la herejía, la apostasía se refiere a la actitud de abandonar, renegar o negar totalmente lo que antes se había creído. Y ahora vayamos a blasfemia. El primer sentido, esto tiene varios, se refiere a una expresión o lenguaje ofensivo o acción injuriosa e irreverente contra Dios o que afecta su honor. Por ejemplo, maldecir el nombre de Dios. Esto se castigaba con la muerte en Levítico 24, del 10 al 16, Primera Reyes 21, 10-3. La Biblia menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12, 31, ¿verdad? Y además
se trata de una blasfemia que impide la salvación de la persona, ¿verdad? El segundo sentido es el sentido más vulgar de insultar, de hablar mal, de injuriar, de ofender, de difamar, de calumniar, maledicencia contra alguna persona. Efesios 4:31, Marcos 7:22, Colosenses 3:8 y Tito 3:2, ¿verdad? Como vemos, la sociedad argentina está muy acostumbrada a la blasfemia. Uno va por la calle y escucha malas palabras en forma continua. En forma continua, la gente está habituada a utilizar malas palabras e incluso en los medios de comunicación, ¿verdad? Y a veces en los campamentos o lugares cuando hay un grupo de jóvenes y sobre todo cuando juegan al fútbol, a veces algún joven pierde la paciencia y se le escapan malas palabras. Esos son blasfemias. Hay abundantes casos mencionados a lo largo de la Escritura a donde aparecen falsos maestros, falsos hermanos, falsos profetas, y la iglesia no queda fuera de esta situación, sino que los apóstoles le dedican un buen espacio en el Nuevo Testamento para ocuparse de este asunto. Primera Pedro aparece el tema, en Segunda Pedro 3:17 se nos advierte. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Acá no estoy diciendo que a los creyentes van a perder la salvación, pueden caer en el error. Es decir, de lo que han creído, tal como se les enseñó, después abandonar alguna cosa. Y Pablo en un pasaje de 1 Timoteo 4:6, que es acompañado por advertencias sobre los falsos maestros, a quienes califica de engañadores apóstatas, dice en relación a ese tema: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Verdad? De manera que se trata de un tema que no se puede ignorar, que está siempre presente y es de gran actualidad para la Iglesia en toda la historia de la Iglesia, en particular para aquellos que tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de las congregaciones, por el bienestar del alma de sus hermanos y de cuidar la fidelidad y pureza de la enseñanza y de las prácticas en las asambleas locales. ¿Qué fue la recomendación a Josué, tal como lo encontramos en Josué 1:7? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 1 Timoteo 4:16, algo similar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿verdad? Se refiere a salvarse de caer en el error o desviarse, no está hablando de que se iba a salvar a sí mismo, no está hablando de la salvación, está hablando del resguardo, ¿verdad?, de desviarse. En 2 Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En el original acá, retener la forma quiere decir calcarlas. Antes se usaba mucho un papel que era el papel de calcar, se usaba mucho en las escuelas, ¿verdad? Entonces era un papel transparente. Yo lo ponía sobre una figura y lo calcaba. Esto es lo que quiere decir retén la forma, calcar, ¿verdad? Reproducir igual. Y por otro, en 1 Timoteo 4:1-5 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír inquietud, una picazón que no los deja tranquilo y quieren escuchar, pero quieren escuchar cosas que satisfagan su gusto personal.
Entonces, como consecuencia de eso, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. De manera entonces, y ya llegamos al final, que el apóstol Pablo, Pedro y Judas y Juan también son de los que más se extienden en este tema. Y dice Pablo, sobre todo en particular Pablo, que se inicia a lo largo de la historia de la Iglesia todo un trayecto que se va intensificando a medida que se acerca el momento del arrebatamiento de la Iglesia. Es algo que se va intensificando, cada vez va adquiriendo más fuerza. Y una vez que se produce el arrebatamiento y el Espíritu Santo es retirado, entonces alcanza su máxima expresión durante la tribulación. Pero aunque la iglesia no va a pasar por la tribulación, gracias a Dios, sin embargo sí está expuesta a la influencia de todo ese proceso que ocurre, ¿verdad?, a lo largo de la época de la gracia, como vamos a ver en las parábolas de Mateo 13 y en algunas otras partes de las Escrituras. Así que muchas gracias, hermanos, y esperemos, si Dios quiere, el sábado, no el próximo sábado, sino el otro, creo que es el sábado 17, continuar con la segunda parte. Gracias.